Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos a una edición de Estudio Político Dominical en persona. Hoy un invitado que fue funcionario del kirchnerismo y que ahora tiene claras intenciones de ser presidente de todos los argentinos. Lo presentamos de esta manera. Jorge Enrique Tayana nació el 31 de mayo de 1950 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hijo de Matilde Puebla y Jorge Alberto Tayana, médico personal de Eva y Juan Domingo Perón, ex rector de la UBA y ministro de Educación en el último mandato del general Perón. Está casado con Bernarda Llorente y es padre de 3 hijos. Cursó estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en 1972 se licenció en Sociología. Fue profesor de Comunicación Social y Sociología, además de realizar trabajos de investigación en el CONICET. Durante la década del 70 militó en la Juventud Peronista y desde 1975 fue encarcelado, situación que perduró 7 años. Ocupó diversos cargos públicos. Fue jefe de gabinete del Ministerio de Educación de la Nación en 1973, asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y coordinador del Centro de Estudios Sociales del Servicio de Paz y Justicia en América Latina. En 1992 y 1995 fue embajador en Guatemala. Entre el 96 y 2001, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y desde 2003, secretario de Relaciones Exteriores de Cancillería. En 2005 fue designado ministro de Relaciones Exteriores, cargo que ocupó hasta el año 2010. Actualmente se desempeña como director general del Centro Internacional de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de San Martín y es legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es miembro de la Conducción Nacional del Movimiento Evita y precandidato presidencial por el Frente para la Victoria. Jorge Tayana usa redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Licenciado Tayana, bienvenido. Muchas gracias por estar en Canal 10. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad. Al contrario, bueno, repasamos su trayectoria, pero nos gusta conocer, antes de ir a la parte política, usted como candidato, un poco más de la historia de nuestros entrevistados y quienes podrían llegar a gobernar los destinos de la Argentina. En este caso, bueno, escuchábamos recién la historia de sus padres, su papá médico y demás. Imagino que en su casa de chico se hablaba ya mucho de política. Sí, se hablaba mucho y desde muy temprano la política. Y el hecho que mi padre fuera peronista en un medio en donde en esa época había pocos peronistas, médicos, cirujanos, no había mucho, hizo que la política fuera un tema bastante cotidiano en mi vida, ¿no? Y de hecho sufrimos los avatares de la política, porque la revolución del 55 echaron a mi padre de todos lados, de todos lados del hospital donde estaba y de la cátedra en la universidad, y así que bueno, él estuvo un tiempo viendo, incluso tuvo una posibilidad de que nos fuéramos a vivir a Estados Unidos porque él había estudiado allá, decidió quedarse, nos quedamos, fueron algunos años un poco más difíciles, pero se terminó dedicando más a la actividad privada, donde tuvo hizo más éxito económico seguramente. Así que eso... ¿Y a usted ya de chico le interesaba esto de inmiscuirse en los temas políticos o al menos escuchar? Sí, de chico escuchaba, acompañé mucho a mi padre. En la época del peronismo estaba proscripto, entonces lo acompañaba a reuniones con amigos, que se encontraban en café, que todos habían sido exalgo, pero en ex todos, pero conversaban, yo escuchaba, y siempre desde muy chico me interesó la historia también. Yo recuerdo de mis primeras lecturas leer cosas de historia universal y de historia argentina, así que siempre, desde muy pequeño tuve mucho interés por lo histórico, por lo social, por lo político, y tenía esa contradicción. Además yo iba a un colegio, en la escuela primaria, que era Argentina Modelo, que era en general un colegio de Buenos Aires, que casi todos eran antiperonistas, así que yo debía vivir eso y asimilarlo. Y yo sabía que era así, digamos, que en el medio social donde yo estaba, la mayoría antiperonistas, pero que la mayoría de los argentinos, sobre todo los más humildes, eran peronistas. Así que con eso equilibraba, digamos. Vamos a compartir un clip, Tayana, ¿le parece? Que habla un poco de esto que estamos conversando.
El licenciado Tayana integró el gabinete del expresidente Héctor Cámpora. Desde la perspectiva de la política, esa debe haber sido una enorme experiencia, como también lo habrán sido las conversaciones familiares con su padre, el médico personal del matrimonio Perón Duarte. ¿Nos cuenta algo sobre aquello? Bueno, qué enormes experiencias realmente, ¿no? Por un lado, haber sido parte del gobierno de Cámpora y por otro, su padre, esta cercanía con el matrimonio Perón Duarte. Claro, bueno, todo el retorno, la idea del retorno del peronismo del 73, digamos, yo ya era activista de la juventud, era una cosa que al principio nos parecía casi imposible que se concretara, así que cuando llega la democracia del gobierno del 25 de mayo, yo era un joven sociólogo y trabajaba en el Ministerio de Educación, que el ministro era mi padre, yo estaba en el gabinete. Sí, se recibió a los 22 años, muy joven. Me recibí bastante joven, a pesar de que ya militaba, y fue una experiencia extraordinaria. Creíamos que teníamos una gran posibilidad en la Argentina, teníamos un enorme optimismo. Obviamente todo eso se frustró muy rápidamente y terminó muy trágicamente, ¿no? Del 73 al 76, hay solo 3 años, pero fue una experiencia desde el punto de vista personal muy excepcional. Y haberlo tenido la oportunidad de conocer y hablar con Perón, que yo lo hice más de una vez y que era un hombre verdaderamente extraordinario, ¿no? O sea, primero un hombre muy atento hacia uno. Yo era un joven, un chico, que él sabía que estaba con él y que estaba en el sector radicalizado de la juventud. Pero él, cuando él le prestaba la atención como que uno fuera lo más importante del mundo, ¿no? Entonces ahí se dedicaba, le ofrecía el café, le ponía el azúcar, le preguntaba. Y era un hombre con un gran, con esa sabiduría popular y ese conocimiento de la gente extraordinario, ¿no? Si los diálogos con Perón son unas cosas que guardo con más, no solo alegría, sino con más orgullo, porque realmente era un hombre muy, muy excepcional. Siempre una anécdota. En esa época había todo un tema, la juventud universitaria era muy activa y rebelde y tomaba las universidades y había que discutir una ley, y entonces había mucha movilización estudiantil en las universidades, había una serie de líos siempre. Y yo me acuerdo que una vez mi padre había ido a Olivos a verlo a Perón, y yo suponía que era para ver esto, para arreglar no sé qué problema había con un rector o con un interventor. Y dije, bueno, va a volver. Pasaron 3 horas, volvió, voy al despacho, le digo, ¿y qué resolvieron? ¿Qué dijo el general? No, no hablamos de no sé, la universidad. ¿Y de qué hablan? No, estuvimos hablando de los hielos continentales patagónicos. Yo dije, estos están perdidos. Y tenían razón, ya estaban hablando, como lo demuestra tiempo después toda la discusión sobre la importancia del agua, el cambio climático, etcétera, etcétera. Estaban hablando de cosas verdaderamente importantes, que era cómo cuidar aquello, cómo había que hacer para preservarlo, etcétera, etcétera. Pero siempre lo recuerdo como una muestra de cómo una vez estaba muy metido en lo cotidiano, en la coyuntura, y un hombre como Perón, en cambio, tenía una visión estratégica extraordinaria, ¿no? Estadista, como decían. Un gran estadista. Y en lo personal, Tayana, ¿qué significó para usted haber sido, bueno, militante de tan joven en la JP, Descamisados, luego Montoneros? ¿Qué reflexión de aquella época? Fue una época muy peculiar de la historia argentina, ¿no? Resultado, creo yo, del golpe del 55, de los fusilamientos del 56 y de la proscripción, ¿no? Eso generó toda una situación de falta de democracia, de represión y de violencia que no fue obviamente bueno para la Argentina, ¿no? Finalmente todo eso termina trágicamente con el genocidio que hace la Junta Militar, y desde el 83 tenemos una democracia que yo veo muy, muy firme. La democracia argentina tiene montones de defectos, como tienen muchas democracias, pero quizás tendremos más o menos, no importa. Pero lo que yo creo es que sí tenemos un pacto democrático sólido, fuerte, y creo que cualquiera que intente o se atreva a
a tratar de alterarlo está condenado al fracaso. La sociedad argentina quiere la democracia y por supuesto quiere una mejor calidad de democracia, lo que está muy bien. Sin duda está muy instalada la democracia. Ahora, volviendo al tema de la época suya, como parte de los montoneros, ¿hay alguna autocrítica para hacer de aquel entonces? ¿Hay una mirada retrospectiva? ¿Suelen hacerla ustedes con quienes integraron ese grupo? En general no hay, eso desapareció desde hace muchos años, o sea que no hay una forma oficial o que se debe hacerla. Obviamente uno tiene que tener una mirada retrospectiva crítica, porque uno tuvo una participación en un proceso que terminó mal, que terminó de una manera compleja. La cuestión central, creo yo, es que en el conjunto del peronismo no hubo una clara conciencia de lo frágil que era esa democracia que se había recuperado en el 73, de la gravedad de la situación que planteaba la crisis del petróleo, la guerra de Yom Kippur del 73, que terminó con un periodo de crecimiento que venía desde el 45, y creo que el conjunto del peronismo no comprendió la necesidad de no agudizar los conflictos internos dentro del peronismo, que fue lo que pasó más o menos rápidamente, y el gran ejemplo de eso fue la masacre de Seiza, ¿no? El día que volvía Perón, donde desde el palco se tirotea la multitud y eso desencadena un proceso de enfrentamiento interno en el peronismo que obviamente no fue bueno, ¿no? Ahora, quizás habría que éramos muy jóvenes y quizás habría que haber comprendido también que algunos de los que habían concedido que hubiera un proceso electoral no estaban dispuestos a aceptar que se consolidara una democracia, un gobierno popular en la Argentina, ¿no? Con lo cual, fíjese que desde muy temprano empezaron lo que van a ser los preparativos después del golpe, ¿no? Claro. Y cuando llega la oscura etapa en la Argentina de la dictadura militar, sus años en los cuales estuvo detenido y fue víctima de ese cruel estado que pasamos todos en nuestro país, ¿qué balance hace al respecto? ¿Cómo capitalizó seguramente tanto dolor, ¿no? Todo lo que pasó, tanto sufrimiento? Bueno, lo que pasa es que sí, fue un momento muy trágico, además hay varios de los que estaban allí conmigo que fueron asesinados, ¿no? Dardo Cabo, que era uno que habíamos militado juntos, y tantos otros compañeros, y tantas personas, pero a mí me parece que la sociedad argentina ya resolvió eso, y uno tiene que tomarlo desde el punto de vista individual como parte de ese proceso. Eso se resolvió con un pacto que es la convivencia democrática, y con otro acuerdo que fue verdad, memoria y justicia, ¿no? Que eso tardó más en lograrse, pero también está. Así que bueno, hay que tomar lo que le tocó a uno personalmente, por más ingrato que haya sido, como parte de algo que en un país en donde hemos tenido muchos avatares dramáticos, bueno, me tocó una parte. No me fijo, no centro mi vida ni en el momento de sufrimiento de eso, ni creo que eso dé alguna cosa especial. Es parte de una historia y eso creo que lo que hay que hacer es trabajar para que en la Argentina se siga reafirmando, y nunca más van a pasar esas cosas y afortunadamente no van a pasar nunca más. Y lo que tenemos que lograr es esa Argentina de justicia, de desarrollo y de prosperidad para que todos los argentinos tengan una vida donde puedan desarrollarse libremente y con posibilidades. Bueno, lo invito a ver otro clip que tiene que ver con su trayectoria, con su vida. Jorge Tayana fue antes militante que dirigente y tiene entre los aspectos salientes de su vida la experiencia de haber atravesado la mayor parte del proceso de la dictadura detenido. ¿Se siente parte de una generación que pudo haber modificado definitivamente el rumbo del país? Esa es la pregunta que queda pendiente. Esa generación, bueno, tan luchadora, valiente, ¿pudo haber cambiado el destino de los argentinos?
Era un mundo que estaba aparentemente al borde de un gran cambio, ¿no? En muchos sentidos. Si uno mira cuando, por ejemplo, toma el año 68, 1968, que es el año de muchas cosas, ¿no? Es el año de Summer of Love, el verano del amor famoso de San Francisco, pero es el año que lo matan a Robert Kennedy y a Martin Luther King. Y es el año de la ofensiva del Tet en Vietnam, y es el año de la invasión soviética a Checoslovaquia, y es el año del Mayo francés. O sea, el mundo estaba en ebullición y todo parecía cambiar. Parecía cambiar la Iglesia por el Vaticano II, y recuerdo la declaración del CELAM de Medellín. Todo estaba en cambio, y la idea de un cambio revolucionario, de un cambio hacia alguna forma de socialismo que en ese momento parecía como muy viable y posible, era una idea. Todos creíamos que podíamos cambiar el mundo y lograr un mundo más justo. Eso en general no se logró. Y en América Latina después trajo contragolpes tremendos, muy represivos, muy reaccionarios, y que dejaron muchos miles de muertos. En el caso de América del Sur, con las dictaduras de seguridad nacional, y en el caso de Centroamérica, con lo que terminaron en verdaderas guerras civiles, ¿no? Así que hubo una expectativa de cambio que creo que fue mundial. Esa juventud creía que cambiaba el mundo, pero que no lo pudo hacer, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, licenciado. Okay. Vamos a seguir enseguida entonces conversando con Jorge Tayana, después del corte.